Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí hoy. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a abordar un tema que sé que les interesa muchísimo, sobre todo a los fans del carismático actor Can Yaman. Ustedes saben que nos encanta traerles las últimas noticias y las historias más reveladoras sobre nuestras celebridades favoritas, y hoy tenemos una muy especial. Vamos a adentrarnos en el terreno más personal de Can Yaman, porque el actor ha decidido abrir su corazón y confesar algunos de sus errores amorosos pasados y, lo que es aún más profundo, compartir detalles sobre traumas que lo han marcado a lo largo de su vida. Sé que para muchos de ustedes, Can Yaman no es solo un actor talentoso, sino también una figura pública que genera mucha admiración y a veces también intriga. Y es precisamente esa faceta más humana y vulnerable la que vamos a explorar hoy. A veces detrás de la imagen pública de éxito y glamour, se esconden experiencias que nos forman, que nos enseñan y en ocasiones que nos duelen. Así que prepárense para un viaje emocional, porque Can Yaman nos va a dar mucho en qué pensar. Antes de empezar, y para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos y se mantengan siempre al día con todo lo que compartimos, les invito a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis y nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y si activan la campanita les avisaremos cada vez que subamos un vídeo nuevo. Dicho esto, vamos de lleno con la noticia que nos trae hoy aquí. Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma, su talento y, seamos honestos, su físico espectacular, ha decidido dar un paso al frente y hablar abiertamente sobre aspectos de su vida personal que hasta ahora habían permanecido más reservados. En una reciente entrevista, que ha generado un gran revuelo y mucho debate en redes sociales, Yaman se sinceró sobre sus relaciones amorosas pasadas, reconociendo abiertamente que ha cometido errores. Y no solo eso, sino que también abrió la puerta a experiencias traumáticas de su infancia y adolescencia que, según sus propias palabras, han influido significativamente en su forma de ser y por ende en sus vínculos afectivos. Es muy valiente por parte de una figura pública de su calibre exponerse de esta manera. Vivimos en una era donde la autenticidad se valora cada vez más, y que él decida mostrarse vulnerable ante miles de personas es algo digno de reconocer. Yaman ha explicado que a lo largo de su vida, ha aprendido de sus equivocaciones en el amor. Ha habido momentos en los que quizás ha actuado de forma impulsiva, ha sido posesivo, o no ha sabido comunicarse de la manera más efectiva. Reconoce que, como todos nosotros, está en un proceso de aprendizaje constante. Y es precisamente esta honestidad sobre sus fallos lo que nos permite conectar con él a un nivel más humano. No se trata de justificar sus errores, sino de entender que detrás de la fama, hay una persona que también ha tenido sus tropiezos, sus aciertos y sus momentos de reflexión. Pero la confesión de Can va más allá de los simples errores en sus relaciones. Lo que ha tocado una fibra mucho más sensible en el público es cuando ha hablado de los traumas de su pasado. Aunque no ha entrado en detalles escabrosos o explícitos, sí ha dejado entrever que hubo situaciones en su niñez y adolescencia que lo marcaron profundamente. Estos eventos, según él mismo, han generado en él ciertos miedos, inseguridades y, en ocasiones, una forma de relacionarse que a veces le ha jugado en contra. Por ejemplo, ha sugerido que experiencias de abandono o de falta de atención en etapas tempranas de su vida podrían haber influido en su necesidad de validación o en su dificultad para confiar plenamente en ciertas relaciones. Imagínense detrás de esa sonrisa deslumbrante y esa confianza que proyecta en pantalla, hay un ser humano que ha tenido que lidiar con sus propios demonios. Es importante recordar que los traumas infantiles, incluso aquellos que pueden parecer menores en retrospectiva, pueden tener un impacto duradero en nuestra psique. Pueden moldear nuestra forma de ver el mundo, de interactuar con los demás y de gestionar nuestras emociones. Y cuando se trata de relaciones sentimentales, estos traumas pueden manifestarse de formas muy diversas, desde celos excesivos hasta una evitación del compromiso, pasando por patrones de comportamiento que se repiten sin que seamos plenamente conscientes. La valentía de Yaman al compartir esto radica en que está rompiendo con el estigma que a menudo rodea a la salud mental y a las experiencias traumáticas. Nos está demostrando que no importa cuánto éxito tengas o cuán admirado seas, todos cargamos con nuestro equipaje emocional. Y que hablar de ello, reconocerlo y trabajar en ello es un acto de fortaleza, no de debilidad. Él ha mencionado que está en un camino de sanación y autoconocimiento, y que estas confesiones forman parte de ese proceso.
Es un mensaje muy poderoso para todos aquellos que están luchando con sus propios traumas o dificultades emocionales, un recordatorio de que no están solos y de que la búsqueda de ayuda y la introspección son pasos fundamentales hacia una vida más plena y relaciones más saludables. Además, sus comentarios sobre sus errores amorosos también nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones. Todos hemos dicho o hecho cosas de las que luego nos arrepentimos. Todos hemos tenido relaciones que no han funcionado, a veces por causas ajenas a nosotros, pero otras sí por nuestras propias fallas. Can Yaman, al admitir sus errores, nos enseña una valiosa lección: la importancia de la autocrítica, la empatía y el deseo de mejorar. No se trata de señalar con el dedo, sino de aprender de nuestras experiencias y esforzarnos por ser mejores parejas, mejores amigos, mejores personas. Lo que hace que esta entrevista sea tan interesante es la combinación de estos dos aspectos, los errores amorosos concretos y los traumas subyacentes que podrían haberlos influenciado. No es solo un me equivoqué aquí y allá, sino una mirada más profunda a las raíces de esos errores. Es como si nos estuviera mostrando el mapa de su vida emocional, con sus desvíos, sus puntos ciegos y las lecciones aprendidas. Y para sus seguidores, esto añade una capa de complejidad y humanidad a la figura que admiran. Ya no es solo el protagonista de telenovelas exitosas, sino alguien que ha navegado por las aguas turbulentas de la vida y ha emergido, sí, con cicatrices, pero también con sabiduría. Y aquí es donde entra la importancia de la empatía. Cuando escuchamos a alguien hablar de sus errores y sus traumas, es fácil caer en el juicio. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir honestamente que nunca hemos cometido un error en una relación? ¿Cuántos de nosotros hemos navegado por la vida sin cargar con algún tipo de dolor o dificultad emocional? La respuesta para la mayoría es probablemente un rotundo no. Por eso creo que debemos abordar estas confesiones de Can Yaman con comprensión y compasión. Podríamos especular sobre los detalles exactos de sus traumas, pero lo verdaderamente valioso es el mensaje general que transmite: la importancia de la autoconciencia, la valentía de enfrentar nuestro pasado y el compromiso de crecer. Su apertura nos anima a mirar dentro de nosotros mismos y a considerar cómo nuestras propias experiencias nos han moldeado. ¿Cuáles son nuestros errores recurrentes en las relaciones? ¿Hay traumas pasados que aún nos afectan? Estas son preguntas difíciles, pero necesarias para nuestro propio desarrollo personal. Además, Yaman parece estar en un punto de su vida en el que busca sanar y avanzar. Ha reconocido que estas experiencias, tanto los errores como los traumas, le han servido como lecciones. Y lo más importante, parece estar utilizando estas lecciones para construir un futuro más sólido y relaciones más sanas. Es un proceso continuo, por supuesto, pero el hecho de que esté dispuesto a hablar de ello públicamente es un gran paso. En resumen, Can Yaman nos ha ofrecido una mirada inédita a su mundo interior, despojándose de la armadura de la celebridad para mostrar su lado más vulnerable. Ha confesado que ha cometido errores en sus relaciones, reconociendo que no ha sido perfecto en el amor. Y de manera aún más conmovedora, ha compartido la existencia de traumas de su pasado que han dejado una huella en su vida y en su forma de relacionarse. Todo esto, lejos de restarle valor, lo humaniza y nos permite conectar con él de una manera más profunda. Su valentía al hablar de estos temas es un recordatorio de que todos estamos en un viaje de aprendizaje y sanación, y que la autenticidad es un camino poderoso hacia el crecimiento personal. Hemos llegado al final de este vídeo y espero que hayan encontrado esta conversación tan interesante y reveladora como yo. Me gustaría muchísimo saber qué piensan ustedes sobre las confesiones de Can Yaman. ¿Les sorprendió? ¿Se sintieron identificados? ¿Qué lecciones creen que podemos sacar de sus palabras? Por favor, déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Su participación es fundamental para que sigamos creciendo como comunidad. Y si disfrutaron de este contenido y les gustaría ver más vídeos como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal haciendo clic en el botón rojo y activando la campanita. Eso nos anima muchísimo a seguir creando para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta pronto.